Muy bien. Sean, Buenos días, sí, profesor. Lo muchas escuchamos gracias. bien. Sean bienvenidos a su clase de habilidades de inteligencia artificial aplicada. Soy el profesor Héctor Lozano y estaré con ustedes el día de hoy. A partir de esta semana comenzaremos a trabajar con un nuevo tema: casos reales, trabajo, estudio y proyectos, que, como bien saben, pertenece al tema central de prompting profesional. Antes de dar paso a nuestro tema, quiero recordarles las reglas para que nuestra sesión sea lo más provechosa posible. Primero que nada, mantener las cámaras encendidas durante toda la sesión en la medida de lo posible. Tener los micrófonos apagados durante la sesión, a menos que soliciten la palabra para participar o bien se encuentren en una actividad. Tener atención plena y concentración a todos los temas que veremos y, por supuesto, una actitud positiva y de respeto, principalmente cuando hay compañeros que están dando su opinión o están en alguna actividad. Muy bien, dicho esto, en esta ocasión tendremos el apoyo de Ian, nuestro asistente virtual, para poder abordar el tema. Así que ponemos mucha atención. Hola, mi nombre es Ian. Sean bienvenidos a su sesión interactiva de habilidades de inteligencia artificial aplicada. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: casos reales, trabajo, estudio, proyectos. Uso de prompts en situaciones académicas. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta muy útil para el aprendizaje cuando se utiliza de forma estratégica. En el contexto académico, los prompts permiten orientar a la IA para que actúe como un apoyo durante el proceso de estudio. En lugar de limitarse a generar respuestas automáticas, un prompt bien formulado puede ayudar a comprender mejor los temas, organizar la información y reforzar el aprendizaje mediante distintas estrategias. Uno de los usos más valiosos de los prompts en el estudio es descomponer temas complejos en partes más comprensibles. Muchos contenidos académicos incluyen conceptos técnicos o explicaciones densas que pueden resultar difíciles de entender en una primera lectura. A través de un prompt adecuado, el estudiante puede pedir a la IA que divida un concepto en ideas más simples, que explique el tema utilizando ejemplos cotidianos o que lo relacione con situaciones prácticas. Este tipo de solicitudes permite transformar explicaciones complicadas en contenidos más accesibles. Los prompts también pueden utilizarse para construir esquemas de estudio. Cuando un estudiante se enfrenta a una gran cantidad de información, organizarla correctamente es una parte fundamental del aprendizaje. Mediante un prompt claro se puede solicitar a la IA que identifique las ideas centrales de un texto, que estructure la información en un esquema jerárquico o que ordene los conceptos de manera lógica. Este tipo de organización facilita la revisión posterior y permite visualizar mejor la relación entre distintos temas. Otra aplicación útil es crear materiales de práctica. El aprendizaje se fortalece cuando los estudiantes ponen a prueba lo que han comprendido. Con la ayuda de prompts específicos, la IA puede generar ejercicios, cuestionarios o casos de aplicación relacionados con un tema determinado. Estos materiales permiten practicar los contenidos, identificar dudas y reforzar los conocimientos adquiridos durante el estudio. Además, los prompts pueden ayudar a comparar conceptos o enfoques. En muchos campos académicos existen teorías, modelos o perspectivas diferentes sobre un mismo tema. Un estudiante puede pedir a la IA que explique las diferencias entre dos conceptos, que analice similitudes o que muestre ejemplos de aplicación de cada uno. Este tipo de comparación facilita una comprensión más profunda de los contenidos y permite identificar los matices entre distintas ideas. Otra forma de aprovechar los prompts es preparar explicaciones para otras personas. Cuando un estudiante tiene que participar en una exposición o explicar un tema a sus compañeros, puede utilizar la IA para organizar los puntos principales de la explicación.
Un prompt puede solicitar una secuencia lógica de ideas, ejemplos ilustrativos o preguntas que ayuden a iniciar una discusión. Este tipo de apoyo permite estructurar mejor el contenido antes de presentarlo. También es posible utilizar la IA para revisar la claridad de una explicación escrita por el propio estudiante. En lugar de pedir directamente una respuesta, el estudiante puede compartir su propia explicación y solicitar sugerencias para mejorarla. De esta manera, la herramienta se convierte en un apoyo para revisar la claridad del texto, detectar ideas poco precisas o identificar partes que podrían explicarse de forma más sencilla. En conclusión, los prompts permiten utilizar la inteligencia artificial como un recurso que acompaña el proceso de aprendizaje. Su utilidad no se limita a producir respuestas rápidas, sino que puede ayudar a analizar información, organizar contenidos, generar materiales de práctica y preparar explicaciones. Cuando los estudiantes utilizan prompts con objetivos claros, la IA se convierte en una herramienta que favorece una comprensión más estructurada y activa de los temas académicos. Para complementar este primer bloque, veremos el siguiente video, en el que aprenderás a estructurar mejores prompts y a utilizar la inteligencia artificial como apoyo para comprender y organizar información de forma más eficiente. Durante siglos, inventamos herramientas para trabajar mejor. El martillo amplificó la fuerza, la calculadora amplificó el cálculo, Internet amplificó el acceso a la información. Pero hoy tenemos algo distinto. Por primera vez en la historia tenemos una herramienta que puede amplificar nuestro pensamiento, la inteligencia artificial. Ahora, déjame contarte algo. La mayoría de las personas usa la inteligencia artificial de una forma muy simple. Abren la aplicación y escriben algo como "dame ideas" o "explícame esto". Y claro, reciben una respuesta. Pero muchas veces no es una respuesta extraordinaria, porque la inteligencia artificial funciona mucho mejor cuando entendemos cómo conversar con ella. Imagina por un momento una biblioteca gigantesca, tan grande que contiene millones y millones de libros. Libros de ciencia, historia, filosofía, tecnología, conversaciones humanas de todo tipo. Eso es más o menos lo que hay detrás de los modelos de inteligencia artificial. Pero aquí hay algo muy importante que entender. La inteligencia artificial no piensa como nosotros, no tiene intuición, no tiene conciencia. Lo que tiene es algo distinto: probabilidad. Cuando haces una pregunta, el modelo analiza tu texto y calcula qué palabra tiene mayor probabilidad de aparecer después. Luego la siguiente, y así construye las respuestas. Por eso a veces parece magia, pero en realidad es matemática y lenguaje trabajando juntos. Y aquí aparece una idea clave: la calidad de las respuestas depende de la calidad de las preguntas. Esa es una de las ideas centrales de mi libro El Gran Prompt, porque cuando sabes conversar bien con la inteligencia artificial, lo que tienes enfrente deja de ser un simple chatbot. Se convierte en algo mucho más interesante, un lugar donde puedes pensar, un lugar donde puedes explorar ideas, una especie de segundo cerebro. Pero aquí aparece el problema. La mayoría de la gente entra a la inteligencia artificial como si fuera Google. Escriben algo rápido y esperan que la respuesta sea perfecta. Es como entrar a un restaurante gourmet y decirle al chef: tráeme comida. Te traerá algo, pero probablemente no será memorable. Para obtener mejores respuestas necesitamos aprender a estructurar la conversación. Y ahí entra lo que yo llamo el gran prompt. La primera parte del gran prompt es el rol. En otras palabras, decidir con quién quieres pensar el problema. Imagina dos personajes. Tom Hagen, el consigliere del Padrino, un hombre que piensa con estrategia, negociación y equilibrio de poder. Y ahora, imagina a Dr. House, un médico brillante que resuelve casos imposibles cuestionándolo todo. Ambos son inteligentes, pero sus mentes funcionan de manera completamente distinta. Entonces, si tienes un dilema empresarial, podrías decir: actúa como un consultor estratégico al estilo de Tom Hagen y ayúdame a analizar esta decisión. Pero si quieres entender por qué algo no está funcionando,
Podrías decir, actúa como un diagnosticador crítico como el Dr. House y ayúdame a identificar qué estoy pasando por alto. Con una sola línea cambias la perspectiva, porque en realidad estás diciendo, piensa conmigo, pero desde ese ángulo. La siguiente parte del gran prompt es el contexto, y aquí ocurre uno de los errores más comunes. La gente hace preguntas sin explicar la situación. Un buen contexto tiene 3 ingredientes fundamentales: la situación, el objetivo y las restricciones. Por ejemplo, en la situación puedes decir, estoy creando un canal de YouTube sobre inteligencia artificial. Mi objetivo es ayudar a las personas a usar inteligencia artificial en la vida diaria. En las restricciones, tengo poco tiempo, producción sencilla y enfoque educativo. Cuando le das esta información a la inteligencia artificial, algo cambia, deja de adivinar y empieza a pensar contigo. La tercera parte del gran prompt es la petición, y aquí me gusta usar una metáfora culinaria. Imagina que entras a un restaurante gourmet. Si dices, tráeme comida, pero si dices, quiero un risotto cremoso, con hongos porcini, ligeramente ahumado y con parmesano maduro, la cocina cambia. Con la inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo. Una petición vaga produce una respuesta vaga, porque en realidad estás orientando la probabilidad dentro de tu modelo. Y llegamos a la última pieza del gran prompt, el formato. Aquí uso una metáfora curiosa. El formato es la lencería de la respuesta. La información puede ser exactamente la misma, pero la forma en que se presenta lo cambia todo. Puedes pedir una tabla, una lista, un guión, una comparación, un plan paso a paso. Cuando haces eso, ocurre algo interesante. Dentro del modelo existe una enorme cantidad de información posible, pero el formato ayuda a graduarla y ordenarla. Es como si tuvieras un océano de conocimiento y el formato fuera el vaso con el que decides cómo beberlo. Cuando juntas las 4 piezas, rol, contexto, petición y formato, la inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta y se convierte en algo más poderoso. La inteligencia artificial no reemplaza tu pensamiento, lo amplifica. Y eso es el gran prompt. Muy bien, a lo largo de este cuatrimestre, los que han estado en todas las clases, pues sabemos que hemos estado hablando de cómo generar un buen prompt, ¿no? Desde sus bases, el contexto, todos los componentes. Y esta clase queríamos que se fuera centrado un poco más hacia sus vivencias en la universidad, ¿no? Porque si se dieron cuenta, pues la mayoría de las otras clases sí buscábamos enfocarnos en un buen prompt, pero en situaciones un poco que a lo mejor nos sacaban de nuestra zona de confort, lo cual es buenísimo, ¿no? Veíamos poniendo a lo mejor líneas de investigación que no son las nuestras y encontrábamos un poco de discusión, ¿no? De qué sería mejor, qué podríamos proponer, lo que veíamos la clase pasada. Y bueno, ahora para mejorar todavía más esto, lo llevamos ahora sí a la trinchera de cada uno de ustedes que están estudiando y que a lo mejor todavía cuesta un poco, ¿no? Sacarle todo este jugo a estos chatbots que conocemos y que nos den justo lo que necesitamos. A mí me fascina mucho este ejemplo de este youtuber con respecto al restaurante, ¿no? Muchas veces nos puede pasar así, que nuestras indicaciones son tan malas que claramente vamos a pedir comida, ¿no? Pero va a ser una comida que a lo mejor no sea de lo más impactante, de lo más deliciosa. En cambio, cuando yo sé decirle al mesero qué tipo de comida quiero que me sirva, será una degustación enorme, ¿no? Entonces, esa es una idea. Como quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes, saben que tenemos nuestra primera actividad. ¿En qué consiste la actividad? Lo explico por si es que hay alguien que es nuevo en estas sesiones. Nosotros vamos a dar unos 15 minutos para que ustedes puedan trabajar en equipos en estas sesiones separadas. Ahorita, después de un tiempo, les voy a decir, la actividad comienza ahora
y van a poder entrar a su sesión separada en la parte de arriba. Ahí dependerá cuántos alumnos hay en la sesión, podrán trabajar con a lo mejor 5 o más de 5. Una vez que pase esto, van a trabajar en un archivo que es editable. Se los voy a compartir en el chat para que todos puedan acceder a él de una vez. Tienen que entrar desde su correo institucional, por supuesto. ¿Qué van a ver ahí? Van a ver varias diapositivas que están numeradas como equipo 1, equipo 2, equipo 3. Cada equipo, el número de equipo que te toque va a ser de acuerdo a la sesión separada que te toque. Si la sesión separada es la 1, la 2 o la 3, esa es la diapositiva que tú con tu equipo van a mover. De preferencia no quieran editar alguna otra que no sea la de su equipo. Y bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Que van a analizar situaciones que van a estar ahí en el archivo. De hecho, la diapositiva dice situación. Por ejemplo, en la primera dice, un estudiante necesita convertir un tema extenso en un mapa mental para visualizar mejor las relaciones entre conceptos. Y lo primero que queremos es que diseñen prompts claros para usar la IA como apoyo en el estudio, que en teoría para esta sesión ya debería ser bueno. Pero aparte de eso, que definan estos puntos claves, ¿no? Como lo que son el contexto, la tarea y los resultados esperados. Y el formato esperado, el nivel de detalle, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que mejora un prompt. Cada equipo tiene una situación diferente en su diapositiva. Por eso es bueno que respeten cada una de estas. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Queda clara la actividad? Ok, veo pulgar levantado. Bien. Perfecto. Ya todos pudieron acceder, no hay problema con el archivo. Ahí veo algunos que ya están aquí. Otros ahí se irán sumando. Entonces, voy a armar las sesiones separadas. Ahorita vemos alrededor de unos 30 y tantos. Yo creo que voy a poner unas 6 sesiones. Independientemente de cuántos vayan llegando, de entre 6 y 7 personas. Muy importante, en la diapositiva pongan el nombre de las personas que trabajaron. Porque pues a lo mejor alguien se metió y todo, pero nunca llegó a la sesión, o a lo mejor incluso te tocó solo o 2 personas. No dejen pasar la oportunidad, es decir, si los otros 4 no quieren trabajar, usted hágalo, o si solamente hay 2, ustedes háganlo, ¿sale? Y ponen su nombre para ver quiénes fueron los que trabajaron. Entonces voy a abrir a lo mejor unas 6 sesiones en vista de los que somos. Y bueno, ya si va llegando alguien más, lo voy agregando. Esta actividad tendrá un tiempo de 15 minutos, ¿sale? Y la actividad comienza a partir de ahora.
Muy bien, ya todos regresaron a la sala principal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, voy a compartir el archivo editable con el que estuvieron trabajando y una persona, quien sea del equipo, va a dar lectura a lo que estuvieron trabajando. Esperemos ver muy buenos resultados. Entonces, comparto el archivo y vamos a comenzar con el equipo 1. ¿Algún voluntario del equipo 1? Buenos días, profe. Buen día. Estuvimos calladitos ahí en el grupo, entonces, porque estaban trabajando o así, ¿verdad? Ok. Entonces, la verdad fue complicadillo, entonces solamente escribimos un prompt, primero escribiendo el rol. Actúa como un experto en pedagogía. Nuestra compañera Luz escribió como esta sugerencia de pedagogía. Y Carlos nos comentó, y genera una estructura jerárquica para crear un mapa mental, que es lo que nos está indicando arriba la situación. Identifica la idea central, desglosa los 4 nodos principales y asocia al menos 3 conceptos secundarios a cada uno. Utiliza conectores lógicos para explicar cómo se relacionan los conceptos entre sí. Apenas estábamos escribiendo eso cuando se nos acabó, porque lo de abajo ya no lo alcanzamos a escribir. Muy bien, pero al menos decirlo, ¿cuál sería el contexto incluido aquí? El contexto. Bueno, pues es que aquí hablamos de un estudiante a nivel universitario, pero bueno, ahí Luz creo que quiere participar. Buenos días. Muy bien. Tenía la intención de escribir, pero se pasó el tiempo. En el contexto incluido se le podía poner de que se le asigna a la IA el rol de experto en pedagogía y técnicas de estudio y se le establece la situación de tener un contexto extenso que necesita síntesis. Y en tarea solicitada, pues podía ser analizar el contexto, identificar jerarquías y organizar la información específica para un mapa mental, relación de cosas relacionadas con los conceptos. El formato esperado sería pues una estructura jerárquica clara, usando niveles o sangrías que pues, viene siendo lo que es el mapa mental, que facilite la visualización de las ramas del mapa, perdón. Y el nivel de detalle es alto en cuanto a la organización, que se hace separando categorías principales de detalles claves, pero conciso para que el mapa no se sature visualmente. Ok. Muy bien, entonces nada más trabajaron ustedes, Luz y Maldonado. No, también Carlos, él es el que escribió lo demás de identifica la idea central y todo eso. Ok, entonces ahí ponen sus nombres también para tener el registro, ¿sale? Muchas gracias. Profe, por favor, refresca la tabla y mil gracias. Claro. ¿Alguien del equipo 2? Ya te voy a morir. Buen día, profesor. Muy bien. Mi nombre es Yurancy Castillo y estoy acá respaldando al equipo número 2. Solo deme un chancecito que no logro ver bien la página porque está muy pequeñita. Pero nosotros lo que hicimos fue trabajar en un contexto de un estudiante de ingeniería civil. Y lo que hicimos como prompt diseñado, lo que hicimos fue enfocarnos en llevarlo a un profesor de ingeniería civil que pudiera explicar a este estudiante, porque nuestra situación es la siguiente. Un estudiante no entiende un gráfico o tabla de datos incluido en su material de estudio y necesita una explicación clara de lo que representa. Entonces, nuestro prompt creado fue: eres un ingeniero civil con 15 años de experiencia explicando datos técnicos a un estudiante de primer semestre.
el estudiante no entiende el gráfico, ahí colocamos como que la tabla, o sea, no se puede colocar, pero es como el ejemplo de la tabla que queremos que nos pueda explicar la IA de su material de estudio relacionado al tema. Explican 3 pasos simples con un lenguaje técnico sencillo en un resumen de 200 caracteres. Primero, ¿qué mide el gráfico? Segundo, ¿qué dice el gráfico? Y tercero, ¿por qué importa? Aplicando la ingeniería civil real. Y como cuarto, representa el formato en una tabla y un resumen explicativo. Presenta ejemplos prácticos como puentes concretos, cimentación, etcétera, sin fórmulas complejas. Entonces, en nuestro contexto, incluimos al estudiante en la necesidad de organizar un tema extenso con esta tarea específica, creando un mapa mental, el formato esperado y el nivel de detalle. Su tarea solicitada está en el prompt diseñado para la situación y nuestro formato esperado pues estaba resumido y fácil de entender, mostrando relaciones entre los conceptos principales y secundarios. Nos faltó escribir ahí el nivel de detalle, pero en ese nivel de detalle pues estamos haciéndolo en un paso a paso. Adelante, ¿quiere agregar algo, compañera? Sí, buenos días, profesor. En el nivel de detalle considero que fue inmediato, claro y fácil de estudiar, con información suficiente para prepararse. Perdón, estoy un poquito malula de la garganta. Para prepararse en el tema sin ser demasiado extenso. Me considero que podría ser un buen complemento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y sí, un excelente trabajo para el equipo 2, creo que lo lograron. Es decir, a lo mejor esta parte de no entender un gráfico, ustedes quisieron limitarlo a la situación de un ingeniero civil. Ciertamente puedo hacer un gráfico de muchas cosas, pero al nivel que lo llevaron, está perfecto. Lo supieron poner un prompt muy bien diseñado y, por supuesto, identificar cada una de estas partes que son, pues, elementales ahora para nosotros. Entonces, muy bien. Bien logrado, equipo 2. Gracias, profe. Equipo 3, adelante. Profesor. Bueno, yo soy participante del equipo 3. Nuestra situación era, un estudiante debe escribir una introducción para un ensayo, pero no sabe cómo iniciar ni qué elementos incluir. Entonces nosotros en equipo lo que hicimos es un prompt. Nuestro prompt es así: redacta una introducción para un ensayo académico sobre el abuso del tiempo dedicado a las aplicaciones tecnológicas en niños menores de 7 años. La introducción debe comenzar con una idea general que capte la atención del lector, contextualizar el uso de la tecnología en la infancia temprana y explicar por qué el exceso de tiempo frente a la pantalla es un problema relevante en la actualidad. Incluye la importancia del tema desde el punto de vista familiar, educativo y social. Finaliza con una clara tesis o postura que indique el enfoque del ensayo y usa un lenguaje formal claro y adecuado para un trabajo escolar. Como el ejemplo era nada más escribir una introducción de un ensayo, pues nosotros pusimos un ejemplo, ¿no? En este caso, el abuso de las aplicaciones a niños menores de 7 años. Y bueno, estructuramos así el prompt, profesor. Creemos que incluye el contexto y pues la tarea solicitada y el formato que esperamos, con detalle. Ok, Rubio, muchas gracias para el equipo 3. Yo siento que el prompt es bueno, ciertamente, pero se olvidaron de una parte. Vamos a ver si los compañeros ya están al nivel para poder analizar el prompt. ¿Quién puede decirnos qué es algo esencial que le falta a este prompt? A ver, Denis. El diagnóstico de texto, personalidad. Contexto. Bueno, identificación o sea, la figura. ¿Quién es? Exacto, O sea, el rol, ¿no? El rol, sí. el rol. Es como cuando dices que actúa como tal, ¿a eso se refiere? Exacto, exacto. Ok. Muy bien, nos faltaría nada más esa parte, definir el rol, es decir,
está muy bien que redacte una introducción de un ensayo académico de todos los puestos que dicen, pero bajo qué figura, ¿no? Lo que era lo importante que también recordábamos al inicio. Muy Pero bien. eso, creo que con lo demás, creo que sí cumple, pero hay cuidado con eso nada más, ¿sale? Gracias, profesor. Bien, equipo 3 y a los compañeros que también se dieron cuenta. Equipo 4, adelante. Profesor, nosotros hemos puesto sobre la teoría de la razón, ¿no? Le hemos dicho a la IA que actúe como profesor con conocimientos de psicología y que me explique sobre la teoría de la razón, con ejemplos sencillos y amigables que pueda entender cualquier persona y de una forma simple, donde pueda comprender dicha teoría y compártame los enlaces de dicha teoría verificable en un formato PPT. Y lo hizo la IA, ¿no? Y el contexto incluye explicar, actúe como especialista en el tema, ¿no? La tarea solicitada era la teoría de la razón, formato era PPT, el nivel de enlaces era un simple, entendible, compartible, enlaces verificables y con ejemplos. Y efectivamente me lo dijo que las herramientas, que la razón es una herramienta mental. Dice que, ejemplo simple, ves humos, piensas, puede haber fuego, actúas, me alejo o reviso. Y enlaces simples me dio unos 3, 4, 5 enlaces simples, ¿no? Y ahí la IA prácticamente profundizó y lo preparó un PPT para poder entender un poco mejor. Entonces, ese es lo que hemos llegado en conclusión los que hemos participado, profesor. Ok, muchas gracias Isaías y al equipo 4. Yo también encuentro algo interesante en este prompt que agregar. Adelante, Héctor. No, profe, me equivoqué de botón. Vi que no pusieron mi nombre en el equipo. Ok, entonces ahí que lo agreguen. O usted agreguen, no pasa nada. Muy bien. Entonces, ¿alguien encuentra algo por ahí entre la situación y el prompt que sientan que haga falta? Vamos a ver su nivel de análisis, qué tan bueno es. Deni, a ver, adelante. A ver, es que en el contexto el tema, no, bueno, no sé. Ay, profe. Creo que yo digo que estaba en el contexto, sin embargo, no, olvídelo. Profe, pudiera ser que allí la situación pide ejemplos prácticos y en el prompt no se está pidiendo ningún ejemplo real de la situación. Efectivamente, yo voy un poco a eso. Porque en la situación dice que quiere casos prácticos, quiere ejemplos en lugar de teoría. Sin embargo, en el prompt, aunque está bien diseñado, hay una limitante en la situación que no se está ajustando al prompt. Porque el prompt dice, dame ejemplos sencillos, amigables, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento decimos que no contenga una teoría, sino que sean casos prácticos. Entonces, ahí cuando dicen ejemplos sencillos y amigables, bien pueden meter teoría, ¿no? De muchas formas posibles. Entonces, sí, justo como dice el compañero Efraín, se dio cuenta, hay situaciones que ponen o limitan más allá de las fases o los elementos que debe tener un prompt en general, ¿sale? Entonces, nada más eso, fuera de ahí es un buen trabajo. A muchos les costó encontrar ese pequeño detalle porque es un buen prompt a la situación, solo faltó esa parte. Sale Isaías y al equipo 4 para que lo tengan en mente. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Y aún así ya hay mucho mejor nivel que en las primeras clases. Yo creo que la mayoría también ya va identificando mejor esto de los prompts. Equipo 5, adelante. Cordial saludo, profe. En nuestra situación, pues básicamente un estudiante necesita dividir un tema complejo en subtemas para poder estudiarlo en varios días. Entonces, lo primero, definir cómo tiene que actuar la IA. Entonces, le estamos pidiendo el enfoque fue 2 puntos, que una metodología de aprendizaje y una organización del tiempo. Entonces, para cumplir, digamos, que el requisito, entonces buscamos un experto en metodologías de aprendizaje y organización del tiempo.
le informamos, o sea, le damos la orden imperativa en el prompt donde decimos mi objetivo es dividir el tema en, ahí dejamos como nombre el tema porque pues igual ahí es donde podemos agregar el tema, lo dejamos abierto para que fuera general y se pudiera utilizar en diferentes, digamos que, ocasiones. Y en sesiones de estudio distribuidas en N días porque tampoco nos informaron los días en la situación. Entonces queda abierto para que sea un estudio a un mes, a una semana, de acuerdo al número de días que se requiera dividir. Después comenzamos a incluir el contexto. Por favor, genera un plan de repaso que incluya. Entonces, lo colocamos punto por punto de lo que consideramos más importante. Entonces, tiene que haber primero una división lógica para evitar una alucinación. Desglosa el tema en subtemas que siga un orden de complejidad creciente. La idea de haberlo puesto de esa manera era que si vamos a estar inmersos en un tema, que comencemos de lo más fácil hacia lo más complejo, para que digamos que el aprendizaje se dé. El segundo fue el tiempo estimado. Por experiencia, pues dejamos la opción para que fuera un suficiente tema, que se sugirieran sesiones de que si va todos los días a hacerlo, le tomaran 45 o 60 minutos desarrollar esos temas o hacer los ejercicios. El tercero serían los objetivos de aprendizaje. Entonces, que para cada día dime qué debería ser capaz de explicar o resolver al terminar. Porque aquí, digamos, el truco es, si yo lo sé explicar es porque lo aprendí. Entonces, prácticamente es como si yo le estuviéramos preguntando a la inteligencia artificial, ¿qué debería ser capaz de explicar para que él mismo me sugiera? La cuarta es técnicas sugeridas, que básicamente que incluya recomendaciones de técnica, o sea, mapas mentales, es decir, también no solamente una respuesta textual, sino también una gráfica. Entonces, mapas mentales para el día 1, ejercicios prácticos, es decir, no solamente se basta con el tema, sino también ejercitamiento con práctica. El quinto, repaso acumulativo. Entonces, dentro de las metodologías es importante que no solamente se vio un tema y hasta ahí se tocó, sino que él busque interconectar temas. Es decir, que si lo del 1, el 2 y el 3 se vio, pues en el cuarto, de una u otra manera, lo llame. ¿Y cómo lo llamamos? Reservar los últimos 15 minutos de cada día para conectar lo aprendido hoy con lo del día anterior. Entonces, de una u otra manera, él va a llamar un ejemplo de acuerdo al tema porque estamos utilizándolo bajo metodología. Y sexto, que este fue uno de los puntos donde también todos aportaron, que básicamente lo que buscábamos era como ese formato de salida de la información. Y últimamente, digamos, ha sido uno de los puntos más, digamos, más importantes de que dame una información detallada en un formato de matriz de tabla donde desglose los puntos e ideas más importantes. Con eso no solo se aprende, sino que es como un sabías qué. Y información adicional, digamos, esta es nuestra delimitación, entonces, o el alcance donde diríamos, añade detalles breves, por ejemplo, para un examen de anatomía, o es un nivel básico de programación, es decir, para que sea un poco más interactivo. Eso es básicamente. Muy bien, Soto, y también a todo el equipo 5. La verdad es que está bastante completo a la situación que se presenta. Y el prompt que diseñan también está muy bien porque es un caso general para poder, lo que veíamos la clase pasada, no solamente cambiar ciertas cuestiones y que nos funcione a futuro. Y está muy bien desglosado, digamos, el formato en el que nosotros queremos que, pues sí, nos explique o podamos estudiar este tema para varios días. Entonces está bastante bien, y bueno, ya inmersos ahí está todo lo que está abajo, como el contexto, la tarea, el formato y el nivel de detalle. Entonces, muy bien, equipo 5, bien logrado. Último, equipo 6, adelante. Buenos días, profesor. La situación dice un estudiante requiere que se le explique un concepto utilizando analogías para facilitar su comprensión. Bueno, el prompt que se diseñó, se le dio un rol, como se ve que es, actúa como un tutor experto en pedagogía. Dice, explícame el concepto de inteligencia artificial utilizando una analogía sencilla de la vida cotidiana. Ahí se coloca parte de lo que está pidiendo
en la explicación del prompt. Le decimos que evite tecnicismos innecesarios al principio, ya que dice que necesita un contexto y dentro de las utilidades siempre tiene que ser que nos haga un resumen, que era lo que decía también una de las instrucciones. Ya, al principio y al final, crea una breve tabla que compare los elementos de tu analogía con los componentes reales del concepto para asegurar que se entendió la relación. Ya, en el contexto incluido, definimos el rol de la IA como un tutor experto en pedagogía y que se especifica que el usuario es un estudiante que no comprende un concepto técnico. Ya. La tarea solicitada explica un concepto específico utilizando analogías de la vida cotidiana y traducir los términos complejos a un lenguaje sencillo. Dice, el formato esperado, un texto narrativo claro, seguido de una tabla comparativa que relaciona los elementos de la analogía con los conceptos reales. El nivel de detalle, pues puede decirse ya como intermedio explicativo, pues no se busca una definición de diccionario, sino una explicación lógica y visual que proporcione una claridad, sobre el rigor del técnico extremo. Muy bien, Niebles, también el equipo 6. Yo encuentro algo interesante en el prompt por ahí que para mí me causó ruido. Vamos a ver si hay alguien que coincida conmigo y si no, ahorita les digo qué es lo que a mí me parece algo interesante. Entonces, ¿alguien que haya encontrado algo particular en el prompt de los compañeros del equipo 6? ¿Nadie? Ok, muy bien. Tal vez yo estoy muy acostumbrado a este análisis tan rudimentario. A mí algo que me causa un poquito de ruido es lo siguiente. Está muy bien, o sea, digamos, en cuestión de prompt. Ajá, ¿Deni? No. Ah, ok. No pasa nada. A diseño de prompt está buenísimo porque tiene todos los elementos de los que hemos hablado. Y no tiene ninguna restricción la situación como la de los compañeros anteriormente. Le voy a decir lo que a mí en lo personal me causa ruido. Dice, actúa como un tutor experto en pedagogía y explícame el concepto de inteligencia artificial. A mí me suena algo así. Actúa como un tutor en física y explícame el concepto de lo que es la música clásica en un acorde napolitano. Es decir, pienso yo que aunque es un tutor de pedagogía, no puedo asumir al 100% que todos los pedagogos que yo conozco me puedan explicar el concepto de inteligencia artificial a como yo lo quisiera, ¿no? Yo visto desde la parte científica, ¿no? Para mí, hasta el momento, es, yo diría, del 100% que conozco de pedagogos, a lo mejor un 50%, y estoy diciendo números muy inflados. Ok, aquí podríamos decirle ya que no es en pedagogía, sino en IA, algo así. Es decir, podemos meter claramente la pedagogía, pero como el tema central en la inteligencia artificial, es como de, dile al contador que me enseñe integrales, híjoles, dile al ingeniero que me enseñe... Yo le digo. A ver, un pedagogo es el especialista que se dedica al aprendizaje, enseñanza, a comprender cómo estudia y aprende. Vamos a suponer que ese día, porque el tema lo sacamos así al vapor, ¿eh? O sea, denme un tema, ¿cuál tema? Mi compañero estaba diciendo que pusiéramos historia, le digo, sí, pero dime un tema de historia, no me lo digas así. Y a mí se me ocurrió decir inteligencia artificial, pero justificando este prompt, el pedagogo, haga de cuenta que fue el orientador que dejaron ese día en la clase en preparatoria y le dijeron, el tema de hoy es este y el maestro dejó este tema y lo tienes que explicar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser pedagogo? Que a través de una analogía podría explicar un tema que no es de su área, por supuesto. Y eso haría que los estudiantes pudieran aterrizar la comprensión, más no el tecnicismo propio o la ciencia que implica
todo un desarrollo de inteligencia artificial. Claro, claro, justo eso, ¿no? Porque se supone que aquí el estudiante es el que busca, ¿no? Así es. Si el estudiante, como dice Denis, es cierto, el pedagogo está, o sea, tiene un papel importante, eso no lo niego jamás, ¿no? Sin embargo, ¿no? Si yo lo que quiero aprender es tal concepto y yo lo busco de otra medida, seguramente me van a decir una forma de llevarlo, pero a nivel pedagogía o con la línea de la pedagogía, ¿no? Que a lo mejor no es mala, pero a lo mejor no es el 100% de lo que es el concepto, por el concepto, ¿no? En este caso, porque ustedes lo pusieron ahí, ¿no? A lo mejor si hubieran puesto otro concepto, si alguien me hubiera dicho, actúa como un tutor experto en pedagogía, explícame el concepto de, no sé. Culturas. Exactamente. Las culturas. O elaborar un instrumento de, no sé, para llevar las calificaciones, vaya, muchas cosas. Pero nos saldríamos de la situación, porque la situación dice un concepto. Ajá, Y entonces, sí. el concepto es inteligencia artificial, pero dicho y visto como concepto, no como lo que implica la inteligencia artificial. Probablemente, claro, en la tabla va a salir qué es, a qué se dedica y cómo, más no profundiza en el tema. Ay, yo defendiendo nuestro tema, ¿verdad? Bueno. No, está bien, o sea, yo les decía, yo lo veo por un punto de análisis que ya estoy muy acostumbrado tanto a leer que le gusta, tesis, trabajos. Mi trabajo a veces es encontrar el error en donde alguien piensa que no hay un error. Ya estoy acostumbrado a eso. Y por eso yo dije, vamos a ver si a alguien más se le hace algo extraño, ¿no? Dije, porque a lo mejor... Pero, profe, ¿y usted sí lo ve como un error? Yo pienso que si soy un estudiante que quiere conocer un concepto de inteligencia artificial y yo doy el rol a una persona de pedagogía, del 100% que yo puedo sacarle de jugo al concepto de inteligencia artificial, creo que me daría yéndome inflando números, a un 70%, ¿no? Y así entiendo, hay un sesgo muy importante. Exactamente, hay un sesgo, esa es la palabra, ¿no? Usted, no sé si usted es pedagoga, Denis, No. Pero he trabajado 30 y tantos años con pedagogos y le puedo asegurar que esto es una situación que se da en infinidad de veces, porque un docente puede no asistir a su clase y resulta que ese día al de física le tocaba ese tema. Y le pone un jaque al orientador que tiene que explicar esto. Exacto, y si yo lo viera, por ejemplo, como ese pedagogo que tiene que dar la clase y tiene que dar el concepto, yo creo que lo que menos le digo a la IA es de, oye, yo soy un pedagogo, dámelo como un pedagogo. Digo, no, dámelo como si fueras el mero para, vaya, tener bien el concepto entendido y defenderlo ante los chiquillos, porque los chiquillos... Pero ahí tenemos un riesgo. Que los chiquillos saben más que yo y cuando yo digo una barbaridad, entonces me van a agarrar en jaque y ¿para qué le cuento? Claro, eso sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el punto es ese, ¿no? Como esclarecer que yo le decía desde un principio a Soto y a todos del equipo, es muy bueno el programa, es buenísimo, ¿no? A mí lo que me causa ruido es eso, pienso que puede ser una oportunidad de mejora llevándola a la vida real, ¿no? Pero solo gracias, eso. Muchas gracias. Bueno. Luis. A ver, espérese, porque Loriola quería decir algo. Ahí veo manos levantadas. Luis, a ver, adelante. Luis Fernando. Buenos días, compañeros. Sí, precisamente, yo soy del equipo 3 y precisamente esta era una de mis dudas, ¿no? En el rol de acotar, bueno, y esto va a depender del output que queramos, ¿no? Porque acotar a una especialidad probablemente, y si nos equivocamos, que estoy de acuerdo con lo que se comenta, podemos generar un error en ese sentido. Y otra duda que siempre he tenido es que si debiéramos todo el tiempo solicitar a la IA fuentes fidedignas o indexadas, porque creo que no podemos hacer acto de fe en todo lo que nos arroja, ¿no? La idea, creo yo, es corroborar en base científica y de fuentes indexadas o fidedignas, ¿no? Porque como bien lo comentan, existe incluso el sesgo programático, dependiendo de cada IA o la nacionalidad de la que fue programada. Y una última duda, maestro, es si hay una regulación internacional sobre las IAs antes de lanzarlas al mercado
para evitar este sesgo de programación? Ok, contestando al compañero, nosotros siempre podemos dar el control de búsqueda de la información, es decir, por ejemplo, yo pienso, inteligencia artificial, ¿no? Yo quiero que me des definiciones a lo mejor de lo que es Nature, que es una de los globos grandísimos a nivel investigación científico. A lo mejor decir papers de MIT, papers de Harvard, etcétera, 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 ¿no? Y entonces meto un filtro de acuerdo a la definición y dónde quiero que busque esa información. De no ser así, siempre les digo, o sea, si ustedes buscan de rápido, pueden argumentar y decir, bueno, ¿y esta información de qué sitios o de qué lugares lo sacaste? Y entonces te va a señalar, mira, yo utilicé esta fuente, esta fuente, esta fuente. Y entonces ahí rápido uno puede descartar, aunque por lo general, hoy en día, antes no, pero hoy en día ya la mayoría de las respuestas vienen bajo una búsqueda, digamos, entre comillas, un 70% buena, ¿no? No te van a presentar algún link de no sé, del blog de tal persona, o de lo saqué en Facebook, o lo saqué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya eso es algo bueno en primer instante, pero podemos hacerlo todavía mejor. Y lo que comentaba con respecto a que si en las naciones había una regulación en cuanto a qué. Una regulación de los prompts. No, perdón, más bien, no, yo me refería a una regulación en cuanto, porque se ha detectado en algunas respuestas o outputs, sesgos programáticos. O sea, que tenga los errores típicos de alguna búsqueda. Sí, un ejemplo, a lo mejor no sé si esté muy correcto, pues, pero alguien que utilice la IA como para buscar, no sé, no sabemos de antemano que la industria farmacéutica es complejo en el sentido del mercado, que es un monopolio y todas esas cuestiones, ¿no? Que arroje cierto resultado con sesgo dependiendo de cómo y dónde fue programada esa IA. Que creo que intento entender, ¿no? Tipo, si yo le dijera a la IA, dame la fórmula de la Coca-Cola, algo así, o dame la fórmula del paracetamol, y entonces ya con eso yo puedo hacer mi empresa de paracetamol o mi empresa de Coca-Cola y tumbarlos. ¿A eso se refiere? Sí puede ser, y también solicitarle un prompt que entre en conflicto con alguna situación del país que fue programado, vaya. Ya. En cuanto al gobierno y ciertas situaciones, digamos, informativas, si la información está en la web, pues claro que te lo va a presentar, ¿no? Ahora bien, o sea, cierta información específica que yo dijera, oye, ¿y cuál es el itinerario del presidente? Oye, ¿y dónde vive el presidente? ¿Y a qué horas? Cosas muy específicas, claramente te va a decir, yo no tengo acceso a esa información, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la cuestión de Coca-Cola y ciertas, lo que decíamos antes, ¿no? No metas información, no le des información a la IA que tú sabes que en algún momento esa información puede utilizarse para otras cosas, ¿no? Entonces, nadie en su pleno juicio de Coca-Cola va a meter en digamos, la receta de Coca-Cola o ciertas cuestiones de medicamentos para que alguien con una facilidad de un prompt pueda hacerlo. Ahora que las IAs, bueno, estos chatbots estén regulados mediante el gobierno, o sea, hay una regulación, pero no es mediante el gobierno, o sea, de hecho hay cuestiones incluso en países que no está tan regulada, hay unos donde están más restringidos, dependiendo de lo que uno va buscando, ¿no? Por eso, pero así a grandes rasgos, hay una regulación, sí, pero también depende un poco el país donde nos encontremos. Cedric, adelante. Gracias, maestro. Sí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Compañeros, buenos días. Nada más así como para complementar. Pues deben de tener la misma regulación que tienen desde los buscadores y todo eso. Realmente estas clases nos sirven para edificar y fortalecer y complementar toda la usabilidad que le podemos dar a la IA, ¿no? Porque anteriormente, y digo casi a la actualidad, simplemente lo usamos como buscador, ¿no? Necesitamos un tema específicamente, se lo decimos al
al modelo de lenguaje, porque es eso, el modelo de lenguaje y ya no nos ahonda el tema, ¿no? Entonces, eso y estar en Copilot o hacer búsquedas en Google es exactamente lo mismo. Entonces, aquí más bien lo que hace es cruzar todas esas ideas y darnos un punto más específico de algún tema, ¿no? Entonces, las regulaciones, todo eso, pues deben de estar, escritas de antemano por los desarrolladores, ya sea del modelo de lenguaje o los que están alimentando la información. Acuérdense que nosotros alimentamos la información y la visualización de cada una de las IAs cuando resolvemos captchas o preguntas para descargar archivos o entrar a sitios web de cada una de las páginas que visitábamos. Gracias, profe. Muchas gracias, Cedric, y gracias por el complemento. Terminamos con Soto para ya no extendernos más. Adelante. Cordial saludo, profe. Solamente es como para complementar el tema. Lo primero, normativa internacional sobre IAs no hay directamente porque es algo nuevo. Lo máximo que hay son los términos y condiciones que ofrece cada plataforma. Es decir, tanto del tratamiento de la información como de la forma de retirar la información. Si la plataforma no tiene dentro de los términos y usos, o sea, la persona acepta el uso de la plataforma con el objetivo de utilizarla para sus fines académicos y de investigación, pero en ningún momento ellos respaldan de que sean la verdadera. ¿Por qué? Porque la IA sufre de un fenómeno llamado alucinación. A pesar de que han habido avances, pues esto no se puede tomar a la directa como si fuera, porque para eso no se niega el proceso profesional. Y dos, han habido malos, digámoslo así, efectos negativos con el mal uso de la IA. Por ejemplo, en Estados Unidos hay personas que han utilizado la IA como su experto psicólogo y pues, ¿cuál es el problema? Que hay personas, digamos, que han utilizado los prompts para pedir ayuda psicológica y el problema es que la IA es muy permisiva. El problema de que sea permisiva es que ha terminado alucinando, incitando, por ejemplo, a las personas que han buscado ayuda psicológica a que se suiciden, por ejemplo. O sea, que atenten contra su propia vida, ellas entendiendo que están bajo un entorno controlado. Entonces, por eso, hasta el momento en Estados Unidos hay iniciativas para regularlo. Y respecto a la segmentación que mencionaba el compañero, sí hay un sesgo de información, sobre todo en las inteligencias artificiales de China. Si yo escribo algo malo de China, por ejemplo en DeepSeek o Kiwen, inmediatamente la plataforma me va a comenzar a negar el acceso a los artefactos, así ellos digan que no. Entonces a mí me ocurrió porque a mí se me ocurrió la brillante idea de escribir un caso que pasó en Venezuela, entonces ellos ¿qué pensaban? De que extrajeron al presidente que estaba en su momento. Inmediatamente pues dijo que era lo peor del mundo, que eso no se debía preguntar y ¡pum! De un momento a otro la cuenta mía fue cancelada. Simplemente lo hice como examen porque pues me gusta un poco explorar todas las plataformas y ese fue, digamos, un efecto. Mientras que las inteligencias artificiales americanas, refiriéndome por ejemplo a Gemini, no tienen, o sea, he podido confirmar que no tienen un sesgo político y que no cierran la probabilidad de debatir temas, digamos, que pueden ser un poco sensibles. Entonces, sí lo he notado con las IAs, inmediatamente cierran la plataforma. Entonces, la recomendación es, pues, para uso, uno no se puede fiar de ello, porque para eso uno es el profesional a cargo, y la información igualmente toca someterla a criterio profesional. Muy bien, Soto. Muchas gracias también por este complemento. Interesante también el experimento que hizo con la IA, ¿no? Entonces, bueno, con las chinas, ¿no? Ahí sí, no he experimentado tanto, pero también es interesante sus resultados, saber qué podemos y qué no podemos, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, para seguir con la línea de la clase, vamos a ver este pequeño clip que también tenemos preparados para ustedes, igual con esta idea de ir mejorando nuestra forma de escribir nuestros prompts. Uso de prompts en el trabajo y la productividad personal.
En el entorno profesional, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que puede apoyar distintas tareas relacionadas con la comunicación, la organización del trabajo y el análisis de información. Sin embargo, para que estos beneficios se materialicen, es necesario formular prompts claros que indiquen con precisión qué tipo de resultado se espera obtener. Un prompt bien estructurado permite convertir una solicitud general en una respuesta útil para resolver situaciones laborales concretas. Uno de los usos más frecuentes de los prompts en el trabajo es mejorar la claridad de documentos profesionales. Muchas actividades laborales implican redactar informes, descripciones de proyectos o reportes de resultados. Un prompt adecuado puede pedir a la IA que ayude a organizar las ideas principales de un documento, mejorar la estructura de un texto o simplificar un contenido para hacerlo más comprensible. Esto resulta especialmente útil cuando se necesita presentar información de forma clara a colegas, supervisores o clientes. Otra aplicación importante es analizar problemas desde diferentes perspectivas. En muchas situaciones laborales es necesario evaluar posibles soluciones antes de tomar una decisión. Mediante un prompt bien formulado, se puede pedir a la IA que identifique posibles enfoques para abordar un problema, que analice riesgos o que sugiera diferentes formas de implementar una idea. Este tipo de análisis permite ampliar la visión sobre una situación y considerar alternativas que tal vez no se habían contemplado inicialmente. Los prompts también pueden utilizarse para organizar procesos de trabajo. Cuando una tarea es extensa o compleja, dividirla en pasos claros puede facilitar su ejecución. A través de un prompt específico, la IA puede ayudar a identificar las etapas necesarias para completar un proyecto, ordenar actividades según su prioridad o proponer una secuencia lógica de acciones. Esto permite visualizar el proceso completo y avanzar de manera más estructurada. Otro uso relevante es preparar contenidos para reuniones o presentaciones laborales. Muchas personas necesitan explicar ideas, resultados o propuestas frente a otros miembros del equipo. Un prompt bien diseñado puede solicitar a la IA que sugiera una estructura clara para una reunión, que identifique los puntos clave que deberían discutirse o que proponga una forma lógica de presentar un proyecto. Este apoyo puede facilitar la preparación previa y ayudar a que la comunicación sea más efectiva. Además, los prompts pueden utilizarse para sintetizar información proveniente de distintas fuentes. En muchos trabajos es necesario revisar datos, informes o documentos relacionados con un mismo tema. Un prompt claro puede pedir a la IA que organice esa información en categorías, que identifique patrones relevantes o que resuma los aspectos más importantes para la toma de decisiones. Esta capacidad de síntesis permite manejar grandes volúmenes de información de manera más eficiente. La inteligencia artificial también puede apoyar la generación de ideas para mejorar procesos o servicios. Un prompt puede solicitar sugerencias para optimizar una actividad, mejorar la experiencia de un cliente o desarrollar nuevas propuestas dentro de un proyecto. Estas ideas pueden servir como punto de partida para discusiones dentro de un equipo de trabajo. En resumen, los prompts permiten utilizar la IA como una herramienta que facilita la organización del trabajo, el análisis de información y la comunicación profesional. Cuando se formulan instrucciones claras y específicas, la inteligencia artificial puede aportar apoyo práctico para estructurar proyectos, evaluar alternativas y presentar ideas de forma más ordenada en distintos contextos laborales. Para complementar este segundo bloque, veremos el siguiente video donde se muestra de manera práctica cómo utilizar la inteligencia artificial para optimizar tareas y agilizar procesos de trabajo. A través de ejemplos concretos, podrás identificar cómo un buen uso de prompts permite ahorrar tiempo, organizar mejor la información y obtener resultados que antes requerían mucho más esfuerzo. NotebookLM es esta inteligencia artificial de Google que es absolutamente una barbaridad. Muchos la conoceréis porque se hizo muy famosa porque podía hacer podcast, es decir, podías hacer que la inteligencia artificial crease una especie de conversación con la que podías incluso interactuar, pero es mucho más que eso. Fijaros, lo que podemos hacer es irnos a nuestros notebooks y a partir de aquí veis que tengo varios creados, pero
podemos crear uno nuevo y al crear un notebook nuevo nos pide que le subamos fuentes. Esto de las fuentes es básicamente información, porque NotebookLM lo que es una especie de tablero al que le tiramos información que nosotros queramos de cualquier tema y a partir de ahí tenemos una inteligencia artificial para interactuar con esa información sin salirse del contexto de esa información. Es como tener ChatGPT en los documentos que tú elijas, sin que tengan nada de contaminación, ni de su entrenamiento, ni de internet, ni nada más. Es absolutamente brutal y le puedes subir hasta 50 fuentes distintas en la cuenta gratuita. Y si pagas la cuenta profesional le puedes subir hasta 300, imaginaros. En las fuentes que podemos subirle, pues archivos, PDFs, TXTs, Markdowns, MP3, audios, etcétera, pero también le podemos subir documentos desde nuestro Google Drive, enlaces a páginas web o vídeos de YouTube o incluso pegar texto a pelo así directamente en copiar y pegar. Voy a subir una serie de documentos, vídeos y enlaces de la Guerra Mundial y vamos a analizar esos datos para poder luego sacar ciertas conclusiones de toda esa información. Una vez tengo toda la información, puedo ver aquí en la barra lateral esas fuentes que tengo. Y como veis, lo que tenemos son los vídeos de YouTube, los PDFs, las páginas web, otro vídeo de YouTube y otro PDF. Ahora, NotebookLM tiene toda la información acumulada de todas esas fuentes. Como es de Google, se conecta perfectamente con YouTube y puede sacar la información de ese vídeo. Una vez tengo toda esta información, lo que tengo es una inteligencia artificial que tiene como contenido de contexto todo lo que yo he querido que tuviese y nada más. A diferencia de otras plataformas como ChatGPT, cuando utilizas Deep Research, etcétera, no puedes controlar qué fuentes utiliza. Podría perfectamente irse a Forocoches a buscar información sobre un tema y que algún cuñado haya puesto en internet. En cambio, en este caso, controlo perfectamente qué documentación utiliza. En las versiones Pro de esta plataforma, la puedes utilizar en el Drive de tu empresa para que solo utilice los documentos de tu empresa, lo cual es súper interesante. Bien, a partir de aquí, ¿qué hace? Pues primero tenemos un resumen y que me da toda la información sobre estos documentos, pero yo puedo hablar con la inteligencia artificial como si estuviese hablando con la documentación. Esto es absolutamente brutal. Y le puedo preguntar, oye, dime las fechas relevantes de estos temas. Y a partir de aquí, esa inteligencia artificial interactúa con todos esos documentos, YouTube vídeos, etcétera, y me saca la información que necesito en unos segundos. Fijaros, me está respondiendo ya y lo mejor de todo y más importante es que no simplemente me da una respuesta con la IA, sino que me marca las fuentes de dónde ha sacado esa información, en qué archivo y de qué parte de ese archivo, lo cual es absolutamente brutal para citar toda la información que tengamos. Tenemos todas las fechas que han sido relevantes, que constan al menos en la información que le hemos dado. Pero esto no es todo. NotebookLM es mucho más potente que esto porque tiene una serie de herramientas integradas que nos permiten hacer absoluta magia con esta plataforma. Fijaros, nos podemos venir aquí a la derecha y tenemos varios botones. El primero y más importante este de aquí, que pone Reports, donde podemos hacer diferentes documentaciones preseteadas por parte de Google. Yo le puedo pedir que me haga lo que yo quiera, pero tengo una serie de presets que me hacen unos documentos súper interesantes. El primero sería un resumen importante, extendido, sobre la información contenida. Otro sería una guía de estudio. Otro sería preguntas frecuentes y otro sería un timeline. Vamos a darle, por ejemplo, al timeline para que veáis que va a hacer lo mismo que yo le he pedido de las fechas, pero en una forma ordenada. Va a analizar todas esas fuentes, recopilar fechas relevantes que él ha interpretado que en esas fuentes son importantes y ordenarlos en un formato para que yo lo entienda mejor en un timeline. Este es el resultado y como veis tenemos una cronología detallada de los eventos principales y por aquí me sale todo lo que ha pasado en cada época de los años que contienen mis documentos, lo cual es súper útil. Lo bueno de esto es que además de todas estas diferentes funciones que podemos ir creando es que podemos hacer cosas absolutamente espectaculares. Como os decía, esta herramienta se hizo muy viral por poder hacer podcast. Pues bien, lo que tenemos es este botón que dice Audio Overview, que además puedes configurarlo para que te lo haga en el idioma que tú quieras y que si le das te crea un podcast sobre el tema. El resultado sería este. Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en las fuentes sobre la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que, bueno, redefinió el siglo XX. Exacto. Tenemos un poco de todo, análisis históricos, enciclopedias, hasta las memorias de Churchill. Es absolutamente espectacular y para que os hagáis una idea en inglés incluso puedo interactuar en el podcast, entrar en directo y el podcast cambia según lo que yo pregunte. Una absoluta brutalidad. Pero podemos ir más allá y la última novedad que han añadido es la capacidad de hacer resúmenes de vídeo. Fijaros, con un solo clic en este botón que pone Video Overview, lo que podemos hacer es que nos haga un vídeo como este, una presentación locutada. Hoy nos adentramos en lo que es, sin duda, el conflicto más destructivo de toda la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Es una historia absolutamente enorme de ideología, ambición y devastación a una escala que el mundo nunca había visto.
Hay que tener en cuenta que esto que habéis oído lo hemos doblado utilizando otra herramienta de inteligencia artificial como Eleven Labs en esos flujos de trabajo que os decía, porque de momento solo lo genera en inglés, pero seguro que pronto lo hará también en español, igual que los podcasts. La realidad es que la potencia de esta herramienta por sí sola es absolutamente brutal y, como digo, es totalmente gratuita, lo cual es absolutamente increíble. Pero podemos ir mucho más allá y llevárnoslo a lo que queríamos, a un flujo de trabajo que nos permita crear libros como los de Little Golden Books que podamos vender de una forma súper sencilla. Habéis visto que hemos hecho esto en tan solo unos minutos. Lo que voy a hacer es pedirle que me haga un resumen, un documento sobre esta información que tenemos aquí. Y sobre ese documento vamos a generar un libro sobre la Segunda Guerra Mundial enfocado a que los niños aprendan lo que pasó. Fijaros en el resultado. Como veis, este es el resumen que me ha hecho. Me habla de la Segunda Guerra Mundial, resumen y características principales, causas del conflicto, papel de los actores, tecnologías. Bueno, es un resumen, sin más ni menos, ¿vale? Y con este resumen que me ha hecho sobre la documentación que yo le he dado, lo que quiero hacer ahora es un libro. El proceso tradicional, ¿cuál sería? Pues yo tendría que ver este libro, este resumen, perdón, tendría que a partir de ahí intentar sacar cuáles son los mejores textos para poner en cada página del libro y crear ilustraciones para eso. Yo creo que tradicionalmente, incluso en el mundo de la IA, hace un año, hace unos meses, lo que hemos hecho la mayoría era, pues, oye, utilizar ChatGPT para intentar sacar de aquí la parte del libro, adaptarlo a un lenguaje infantil, luego irnos a una herramienta como Midjourney, etcétera, para poder hacernos las imágenes, luego tener que maquetarlo. Pues no, ahora todo es mucho más fácil porque con la IA todo es mucho más fácil. Y vamos a utilizar una nueva función de Gemini, la inteligencia artificial de Google. Todos conocéis a Gemini, o deberíais, que es la inteligencia artificial equivalente a ChatGPT, pero de Google. Esta herramienta básicamente nos permite hacer lo que ChatGPT nos permite hacer, pero tiene un plan gratis quizá un poquito más extenso que el de ChatGPT. En este caso, una de las cosas que han añadido hace poquito son los Gems. Los Gems sería el equivalente a los GPTs personalizados de OpenAI, una herramienta que te permite personalizar cómo quieres que se comporte la inteligencia artificial. Pero en este caso, desde Google nos lanzan también de vez en cuando algunos proyectos, algunas betas que hacen que un Gem puede hacer algo de una forma muy específica que yo no podría hacer configurando un GPT. Y en este caso han lanzado uno nuevo que se llama Storybooks. Es absolutamente espectacular y lo que hace precisamente son libros infantiles. Fijaros, nos venimos aquí en la barra lateral donde están las Gems. Este Storybook que veis aquí lo podéis utilizar totalmente gratis y a partir de aquí lo único que tenemos que decirle es pedirle que nos haga un libro. Le vamos a decir, hazme un libro infantil sobre el tema que te adjunto a continuación. Y le voy a dar ese resumen que me ha hecho NotebookLM. Yo podría intentar solo utilizar Gemini para intentar conseguir un resumen de esa documentación, pero como os he dicho, Gemini va a estar contaminado por su entrenamiento e Internet, con lo cual NotebookLM me da una información mucho más veraz a la documentación que tengo y es súper fácil de utilizar y es gratis. Con lo cual, utilizando ese resumen, conectamos una IA con la otra y a partir de aquí le damos al botón de generar y vamos a ver lo que nos genera Gemini. Bien, como veis, tras solo un par de minutos, tengo aquí un libro que parece súper atractivo porque se ven las páginas, las ilustraciones, pone el título y pone debajo mi nombre. Se parece muchísimo a los Little Golden Books que os decía de esa editorial que venden millones al año. De hecho, la única diferencia es que tiene un borde dorado, que de ahí viene su nombre. Pues bien, a partir de aquí, si quiero ver el libro, puedo ir pasando página por página y como veis, aquí me pone en un pequeño desván, en una ciudad donde los colores parecían haberse apagado, vivió una niña llamada Lía con su mejor amigo Pipo. Pipo no era un niño, sino una valiente paloma con plumas que brillaban como perlas, ¿vale? Me está empezando a hacer el storytelling, ¿vale? Y como veis, las ilustraciones son perfectamente adaptadas para niños y me empieza a contar la historia. Esto genera libros de 10 páginas y a partir de aquí, en este libro, nos intenta contar un poco todo lo que es la guerra mundial a través de los ojos de esa paloma en una versión que sea adaptada para niños y que los niños pues puedan interpretar un poquito qué es lo que pasó y cómo funcionó. La historia está en que no solo me genera este libro aquí visualmente, que es muy mono, sino que además me permite generarlo como audiolibro. Fijaros. Cansado pero orgulloso, Pipo aterrizó en el alféizar de Lía. Ella lo abrazó con cuidado, leyó la respuesta de su padre y sonrió. Aunque el mundo fuera un lugar ruidoso y gris, un pequeño mensaje de amor siempre encontraba el camino a casa. Como veis, de repente, en tan solo 2 minutos, no solo hemos creado un libro que podríamos utilizar para comercializar de forma impresa o en ebook, sino que además también hemos creado un libro animado y locutado que podríamos convertir en un vídeo de YouTube para apoyar la marca. Pero es que esto no acaba aquí. Me dirás, vale, John, pero esto me lo saca animado y tal, ¿cómo lo puedo hacer para llevarlo a imprenta y que esto realmente se convierta en un libro en papel? Pues muy sencillo, porque desde Gemini directamente tenemos un botón para imprimir que si le damos nos descarga esto en PDF
PDF para que directamente lo puedas mandar a imprimir al tamaño que tú quieras para que sea un libro físico. Entonces, en resumen, en apenas 3 minutos, utilizando 2 herramientas de inteligencia artificial combinadas en un flujo de trabajo, hemos dado documentación sobre un tema que nos parecía relevante a NotebookLM. La hemos procesado en el formato que más nos ha convenido, en ese resumen, y lo hemos utilizado para crear un libro infantil sobre ese tema. A partir de ahí, la IA nos ha generado ese libro entero, ilustraciones, montaje, maquetado, todo, y tenemos un libro de 10 páginas listo para comercializar. Lo podemos comercializar mediante esos vídeos de YouTube, mediante esos audiolibros, porque podríamos sacar el audio de ese vídeo que nos hemos descargado y directamente ponerlo como audiolibro, y podríamos también imprimirlo y sacarlo como libro físico. Todo eso totalmente gratis y en 3 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si la colección de los libros de Little Golden Books tiene alrededor de 1.400 libros, probablemente en una semana podría generar tanto stock como el que han hecho ellos en los últimos 60 años. A partir de aquí, ¿qué me queda? Pues evidentemente la distribución, pero también lo puedo utilizar para uso personal para mis hijos. La realidad es que la combinación de múltiples herramientas en flujos de trabajo es lo que realmente te da el poder de hacer barbaridades con la inteligencia artificial, aumentar tu productividad a niveles que no te imaginas. Y realmente esto va a cambiar la forma en que tú utilizas la inteligencia artificial. Muy interesante también esta herramienta. No sé si algunos ya han tenido la posibilidad de utilizarla. En algún tiempo me acuerdo que yo di un curso de cómo utilizarla, y pueden buscarla en el canal de Inteligencia Artificial Aplicada, y yo creo que les puede servir. Sin duda, entre más herramientas tengamos, será mucho mejor esto. Y bueno, ya para ir cerrando, les voy a pasar el archivo editable de la actividad 2. Se los pongo en el chat, lo voy a fijar también, para que no tengan problemas si se llegan a salir. Y accedan a él para ver si no hay problemas. Recuerden, con su cuenta institucional. La dinámica es básicamente la misma, solo que ahora van a encontrar algo distinto. Van a ver distintos casos y van a diseñar 2 prompts. Uno donde esté, digamos, claro, que puede ayudar a la situación, ¿no? En un caso sencillo tal vez. Pero también van a dar un prompt, mejorando el contenido y la claridad. Y por supuesto van a escribir qué información se incluyó, ¿no? Qué tipo de ayuda es la que se espera en este caso, y cómo se utilizarían estas respuestas. Ya es un poquito ya de un prompt, 2 prompts, pero llevarlos al análisis de en qué me sirvieron y para qué. ¿Sale? Cada equipo tiene un caso completamente distinto para hacerlo interesante. Y bueno, vamos a revisar algunos de estos antes de terminar. ¿Sale? Entonces se los comparto y hago las sesiones separadas. Ya hay uno que otra persona nueva, me parecen como unos 6 nuevos que entraron tarde. Ya después, entonces ahí los vamos a agregar a las salas. Que hay alrededor de unas 6 salas de 10 personas más o menos. Voy a ponerlo menos todavía, 5 salas. Muy bien. Igual unos 15 minutos y comenzamos.
Muy bien, ya todos están regresando a la sala principal. Estoy viendo aquí, bueno, compartiéndoles el archivo editable, donde todos y en equipo estuvieron trabajando. Qué bueno que ya le pusieron sus nombres. Los paso rápidamente para que se vean. El equipo 1 de Rubén, Benjamín López Pérez. El equipo 2 también de William, John Silva, Martín, Isaías, Carlos, John. Muchos trabajaron aquí, perfecto. El equipo 3 también pusieron nombres. El 4. Y me parece que hasta ahí llegaron. Muy bien, perfecto. Por cuestiones de tiempo, me gustaría terminar ya solamente con una parte del siguiente video, por favor. Recuerden pasar a la encuesta, que es sumamente importante. Y bueno, nos veremos en la siguiente sesión. ¿Sale? O presentar. Explorar información. Antes de irnos, quiero recordarles que esta es la tercera sesión Casos Reales. Trabajo, estudio, proyectos. Así que no olviden responder el formulario que les estamos pasando en este momento por el chat. Al término de las 3 sesiones correspondientes a este bloque, podrán ser acreedores a la certificación de Prompting Profesional que les brinda su Universidad UK. Una vez que tengan su certificación, les recomendamos subirla a su perfil de LinkedIn para potenciar su presencia digital y se conviertan en aspirantes más atractivos ante el mundo laboral. Les mostraremos cómo hacerlo en el siguiente video. Hasta la próxima. Certificaciones de habilidades blandas y habilidades de inteligencia artificial aplicada. Al concluir tu bloque de habilidades blandas o habilidades de inteligencia artificial aplicada, obtendrás un certificado por parte de la Universidad UK. En tu correo institucional recibirás un correo con el asunto Universidad UK te ha otorgado una credencial. Da clic en Aceptar credencial. Enseguida recibirás un nuevo correo electrónico con el asunto credencial POC disponible. Da clic en Ver credencial. Para validar tu certificado, ingresa tus apellidos. Y listo. Ahora puedes descargarlo en PDF o compartirlo directamente con quien desees. Puedes cargarlo a tu perfil de LinkedIn, dando clic en Agregar a mi perfil de LinkedIn. Recuerda llenar los datos que se te solicitan, como el nombre del certificado, la empresa emisora Universidad UK, y por último, la fecha del certificado. Verifica que la URL del certificado se agregue de manera automática. Da clic en Guardar y tendrás disponible tu nuevo certificado de la UK en tu perfil de LinkedIn. Muchas felicidades por obtener una certificación con nosotros. Muy bien, con eso damos por terminada la sesión. En el chat les dejé el link para que puedan acceder a cuántas clases estuvieron durante el cuatrimestre. Si estuvieron en todas, pónganlo en todas para que reciban, por supuesto, su certificación, ¿sale? Y también no se les olvide pasar a la encuesta. Eso sería todo. Que tengan excelente fin de semana.